Bienvenidos, bienvenidos. Esta palabra fue dada al siervo Felipe de Jesús Acosta Montero, que vive en Mata Verde, municipio de Úrsulo Galván, en el estado de Veracruz. Siervo fiel del Todopoderoso. Siervo recto, hombre justo, agradable a los ojos de Yahweh de los ejércitos. Les invito a que me acompañen a ver esta revelación. Escuche, ponga atención, por favor. Me dijo estas palabras. Dice, yo no pude engañarte, pero te muestro quién sí te va a engañar. Hermanos, él me dijo estas palabras, yo las recuerdo muy bien. Me dijo así, yo no te pude engañar, pero yo te muestro quién sí va a poder engañarte. ¿Quién te va a engañar? Hermanos, entonces, cuando eso pasa, ya no hubo necesidad de reprenderlo. Él solito se volvió a meter. Se metió, pero ya la puerta no se cerró, sino que dentro de esa puerta, de ese lugar, por esa puerta redonda, tipo cueva, ahí salió mi pastor con su guitarra, porque él tocaba las alabanzas con una guitarra acústica. Entonces él sale con su guitarrita, así como la usaba él, la agarra de su brazo, de la guitarra, y ahí viene saliendo, y el personaje que venía saliendo era mi pastor. Yo todo eso se lo dije a él en vida, se lo dije, yo no callé en nada de lo que el Señor quería que yo hablara con él. Se lo dije en el nombre de Jesucristo y en el amor del Señor. Entonces, hermanos, cuando él sale así, sale con su guitarrita y sale a paso lento, acercándose a mí, más lentamente se acercaba a mí. Y entonces él se me queda mirando, pero haga de cuenta que él no abría su boca. Pero yo podía entender que con su mirada él me hablaba y él me decía, ayúdame, haz oración por mí, haz oración por mi alma, haz oración por mí, porque yo estoy en este lugar, yo estoy en vida allá afuera, pero ya mi alma, mi espíritu está en este lugar, está en este lugar. Déjenme decirle, hermanos, que con eso él me hablaba, pero no abría su boca. Pero yo podía entender lo que me decía por medio de su mirada. Su mirada estaba llorosa, a punto de llorar, pero nomás estaba llorosa, no escurría lágrimas de él, de sus ojos. Entonces, hermanos y hermanas, cuando ya él me dijo lo que me tenía que decir, yo no sé si por ahí dicen que telepatía, no lo sé, pero yo puedo sentir en el espíritu que yo entendía por medio de su mirada hacia mí, que él me decía esas palabras. Ayúdame, ora por mí, porque mi alma ya se encuentra en este lugar de tormento que es el infierno. Hermanos, déjenme decirles, me costó trabajo decirle todo esto a mi pastor, pero creyó al momento. Yo vi que le dio mucho miedo, se puso como hasta temblaba y la cara le temblaba de miedo de lo que yo le había dicho de parte del Señor Jesucristo. Entonces él, atemorizado, él me dijo, esto es palabra de Dios, porque verdaderamente estoy en pecado, hermano Jesús. Verdaderamente estoy en pecado, hermano Jesús. Me voy a poner a cuentas con el Señor, porque yo no quiero perderme en el infierno. No me quiero perder en ese lugar. Hermano Jesús, ora por mí. Pídele a Dios por mí. Aleluya. Entonces, hermanos, él creyó. Al momento. Porque ¿cuántos al momento nomás creen? Al momento reciben la palabra y les da miedo y hacen cuantas cosas y dicen, sí es cierto. Yo hice tal pecado, yo cometí tal pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ese susto es momentáneo y no se ponen a cuentas con Dios verdaderamente. Dios conoce a la gente sincera, pero también conoce a la gente hipócrita. La gente que le dice, yo hago esto, voy a hacer esto otro, te prometo esto, te prometo este otro, pero no hacen nada, hermanos. Así hay cantidad de hermanos en las iglesias. Yo lo he visto con estos ojos. Tengo más o menos sobre 15 años en los caminos del Señor y he mirado tantas cosas en diferentes iglesias cristianas, no hablando de otras religiones. Estamos hablando, hermanito, de la iglesia donde nosotros pertenecemos, iglesias cristianas evangélicas, Pentecostés. Ahí, hermanos, ahí hay desobediencia, ahí hay rebeldía a la palabra de Dios. Déjenme decirle, hermano,
que cuando yo ya le di el mensaje, él se dispuso a irse con la gente, con los otros hermanos que traía en su camioneta. Se fueron, hermanos. Pues así pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año. Pero yo veía que no se arrepentía. Pero ya el Señor ya me detenía, como diciéndome, tú ya le diste mi mensaje. Ahora déjalo que él se tiene que poner a cuentas conmigo porque tú ya le hablaste. Si él se pierde, esa alma, esa sangre, no te la voy a demandar a ti. Porque tú ya le hablaste lo que yo quería que le hablaras. Entonces, hermanos, y a mí, hermanos y hermanas, déjeme decirle que se fueron. Entonces pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año y yo veía que no se arrepentía de su pecado. Yo sabía en qué pecado estaba, pero yo no tuve ni idea de decírselo porque él me lo dijo. Sí, verdaderamente, hermano Jesús, yo estoy en pecado. Al momento lo reconoció, pero nunca se puso a cuentas con el Señor. Nunca dejó ese pecado. Entonces déjeme decirle, hermano, un día me dicen que comió carne de cerdo, que comió mucha carne de cerdo ese día, carnitas, chicharrones, cueritos y cuanta cosa. Entonces déjeme decirle, hermano, que ese día que comió todo eso, me dice el hijo de él, el mayor, dice, mira, hermano Chucho, después él llegó a la casa y tomó mucha leche de vaca. Entonces ya había comido mucha carne de cerdo. Y después de eso llega a su casa y se toma, creo, como 2 vasos de leche. Y dice, ay, hermanito, eso bastó para que mi papá se pusiera muy mal, muy enfermo. Lo llevamos al Seguro Social, lo llevamos a que lo atendieran. Y hermano Jesús dice, mi papá cayó en estado de coma. Y después de que cayó en estado de coma, quedó como algo vegetal, como algo que ya no se movía, como algo que ya no tenía esperanza de vida. Pero entonces, hermano Chucho, hermano Jesús, dice, nos pusimos a orar toda la iglesia, una iglesia grande, hermanos, de muchísimos miembros, una iglesia grande. Esa iglesia existe, esa iglesia es real, esa iglesia está. Y dice, y nos pusimos en oración toda la iglesia por mi papá. Pero ¿qué pasó? Nuestra oración no fue recibida, nuestra oración no fue contestada. Mi papá empezó 2 días, 3 días, 4 días, conectado en ese hospital o en ese seguro social. Entonces, hermanos, esto es lo que me dijo el hijo mayor de mi pastor. Entonces, dice él, que por más que oraron por el pastor, por más que oraron por mi pastor, toda la iglesia en oración por él, por la vida de él, por el alma de él, que no muriera, que le diera al Señor otra oportunidad de vida. Pero la oración no la contestó el Señor. Porque al Señor también lo cansamos. Andamos de cabezones, testerudos y orejones con el Señor. Pensamos que todo el tiempo nos va a soportar nuestras rebeldías, porque esas son rebeldías con el Señor. Entonces, hermano, no porque tú seas pastor, escúchame, no porque tú seas pastor, no porque tú seas pastora, sientas la salvación asegurada. Nadie tiene la salvación asegurada, nadie la tiene asegurada. Lo único que sí, hay señales de quien tiene la vida asegurada, y es aquel que vive en el temor de Dios, aquel que vive en el temor de Dios, aquel que guarda los mandamientos de Dios, aquel que obedece a todos los mandamientos de Dios. Él tiene la vida eterna asegurada en Cristo Jesús. Pero no porque tú seas pastor, no porque tú seas pastora, te sientas segura de tu salvación, te sientas seguro de tu salvación. Así no es el asunto. Tienes que asegurarte que no hay ni un estorbo en tu vida para que tú entres al reino de Dios. Tienes que estar seguro. Examínate a ti mismo, examínate a ti misma de cómo andas delante del Señor, cómo andas delante de la presencia de Dios. Déjame decirte que él se sentía bien seguro. Cuando él muere, porque murió, y en ese pecado, porque nunca se puso a cuentas con el Señor, nunca se arrepintió. Entonces, hermanos, déjenme decirles, murió, lo velaron, y de ahí lo llevaron a la iglesia, donde él, una iglesia grande, donde ahí salían muchas ramas de iglesia, de misiones. Entonces, hermanos, ahí lo llevaron
ahí lo llevaron, su ataúd, ahí lo llevaron. Y cantaban alabanza, y cantaban alabanza, y alabanza que le daban gracias a Dios, porque el hermano ya estaba gozándose allá en el reino de Dios. El hermano ya estaba gozando en el paraíso de Dios. Decían que ya el hermano pastor ya estaba con Cristo, que ya estaba con Él. Pero déjame decirte, hermanos, yo sentí en mi corazón que no era así. Yo estuve presente ahí, en la iglesia. Yo estuve presente cuando declaraban los hermanos, muchos hermanos declaraban que el hermano ya se estaba gozando con el Señor allá en el paraíso de Dios. Y no fue así. Yo en el espíritu, fuertemente en mi corazón, yo sentía que el hermano se había perdido, que su alma se había perdido. Yo no dije nada, absolutamente nada. Entonces déjenme decirle, hermanos, en el amor del Señor, yo quería mucho a mi pastor, lo amaba en Cristo Jesús. Toda mi familia de los que congregamos ahí con él, lo amábamos en el amor del Señor. Dios lo sabe. Pero una cosa es que nos amemos y otra cosa es que nos ocultemos cuando estamos en pecado. Dice la palabra, exhortaos los unos a los otros. Y yo en el amor de Cristo lo exhorté con esa revelación que Dios me dio para él. Déjenme decirle, hermanos, esa fue la revelación. Esa fue la revelación que yo primero le di. Pero ya todo lo demás fue en vida. Él ya había muerto, él había agonizado. Él murió en pecado. Y aún muchas iglesias de ahí, de los miembros de la iglesia donde él estaba, déjenme decirle, hermanos, que aún ellos piensan que está gozándose en el paraíso con Dios. Por eso es el motivo de esta transmisión. Por eso es el motivo de esta transmisión. Para que usted entienda, usted que si es pastor, si es pastora de una iglesia del Señor Jesucristo, no se sienta muy seguro, no se sienta muy segura que la salvación la tiene asegurada. No es cierto, no es cierto. Nosotros mismos, Pablo lo decía, que mientras que estuviera en este cuerpo y en esta vida, él no tenía nada asegurado, pero es que él procedía al blanco que es Jesucristo. Gloria al Señor. Déjame decirte, pastor, pastora, de donde tú seas, hermano, hermana, de donde tú seas, si tú tienes estorbos en tus vidas delante de Dios, si tú tienes pecados, porque hay unos que dicen que son pecados chiquitos, pecados que Dios no toma en cuenta para nada, déjame decirte que te ha engañado el diablo, te ha engañado Satanás, porque ese mentiroso y padre de mentiras ha engañado a mucha iglesia de Cristo, y mucha iglesia está en el mismísimo infierno. Pastores, pastoras, pero el Señor me ha llevado a ese mismísimo lugar. A ese mismísimo lugar. Y así como yo vi la visión de ese demonio, y cuando me dijo él, no te pude engañar yo, pero sí te muestro quién te va a engañar. Cuando vi que era mi propio pastor el que me iba a engañar, hermanos. No predicaba de la idolatría, no predicaba del infierno, no predicaba del pecado. Entonces, ¿qué predica esta gente? Yo era recién, hermanos, 2, 3 años escasamente, pero yo ya estaba leyendo la Biblia y en el Espíritu yo sentía el celo de la palabra, yo sentía el celo de la palabra a mi corta edad, yo ya sentía el celo de la palabra de Dios, de lo que él predicaba. Entonces, hermanos, déjenme decirle que ya cuando él muere, él murió, pero murió en pecado. Dios me lo mostró. En el Espíritu otra vez el Señor me saca y me lleva a ese lugar de tormento. Al infierno. Déjenme decirle, amigos y amigas, que el infierno se compone por 2 partes: tinieblas y fuego, oscuridad y lumbre. 2 lugares. Los que más mueren en pecado son los que están en el fuego, en la lumbre. Los que mueren en menos pecado, que muchos dicen pecados chiquitos, a la oscuridad eterna, que es también el infierno. El infierno está compuesto por 2 partes. Una oscuridad inmensa, que son las tinieblas, y la otra, que es fuego, o sea, lumbre. Entonces, hermano, cuando el Señor me baja otra vez a ese lugar en el Espíritu, me baja en el Espíritu a ese lugar, digo, Señor, no me traigas aquí. Llévame a mostrar muchas cosas en el cielo, pero aquí no me traigas, Señor. No me traigas aquí, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Ese lugar está muy... Y yo iba bajando y bajando con el Señor. Mi espíritu lo iba bajando, el Señor iba bajando, para mostrarme el alma de mi pastor, que estaba perdido
en el mismísimo infierno. Ahí estaba perdido. Hermanos, entonces yo, cuando él me para a cierta distancia, y yo nada más veía una silueta que venía avanzando hacia mí. Venía caminando hacia mí. Yo veía una silueta así, pero yo no le veía forma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién viene caminando hacia mí? Y yo veía que más avanzaba, más clarito se veía. Yo no sé, pero el Señor como que pone una luz ahí para que uno reconozca lo que Él quiere que veamos en ese lugar y lo testifiquemos a toda la gente, para que conozcamos que ese lugar es real y no te sientas seguro y segura de que ya eres salvo. Aquí la carrera es hasta que morimos, pero muéramos en Cristo Jesús, ya sea que vivamos o muramos, pero en Cristo Jesús. Examinémonos a nosotros mismos, cómo andamos delante de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, cuando empieza a avanzar esa silueta oscura y empieza a avanzar hacia mí, ya a cierta distancia, otra vez como a 2 metros de mí, como que el Señor puso una luz ahí para que yo reconociera quién era esa silueta. Era mi pastor. Mi pastor se perdió. Mi pastor, su alma está en el infierno. Ahí está. Entonces, otra vez, su mirada, pero no me decía nada con sus labios, con su boca, sino con su pura mirada en el espíritu yo podía sentir lo que él hablaba conmigo. Pero déjenme decirle que vino palabra de Jehová para él. Vino palabra de Cristo para él. Y es como si le hubiera hecho el Señor una pregunta. Y le dijo, cuando una persona acepta a Cristo, Cristo entra en su corazón. Cristo entra en su corazón. Pero puede salir. Ahí es donde le hizo la pregunta. ¿Puede salir? Como decir, ¿puede salir o no puede salir? O ya entró y salvo para siempre. Como esas sectas que dicen que ya porque aceptaron a Cristo Jesús en su corazón una vez, pueden hacer lo que ellos quieran. Como quiera, ya Cristo entra en sus corazones. Y Cristo no sale. Y Cristo no sale del corazón cuando ya entró. Aquí el Señor me mostró que Cristo sí sale. Porque Él no soporta el pecado. No soporta la maldad de sus hijos y de sus hijas. Aquí hay que arrepentirse, hay que vivir una vida santa delante del Señor, una vida limpia, una vida recta delante del Señor. Aquí no hay pecados chiquitos, aquí no hay pecados chiquitos para el Señor. Tenemos que vivir una vida santa delante de la presencia de Dios, si queremos ser herederos del reino del Señor. Entonces, hermanos, cuando ya el Señor le hizo esa pregunta, yo sé que no era yo él haciendo la pregunta se le hizo Jesucristo usando mi espíritu. Él le habló, y yo sentía que era yo, pero no, fue el Señor mismo que habló con el alma de él, allá en el mismísimo infierno. Aleluya, aleluya, Cristo vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Entonces déjame decirte, hermano y hermana, cuando Cristo entra en el corazón de una persona, ¿puede salir? No contestó nada. Cuando eso le dijo, se regresó avergonzado y caminaba otra vez para atrás, como se metió al infierno cuando le di la revelación que su alma, su espíritu estaba en el infierno. Entonces, hermano, igualmente, pero aquello había sido una revelación, ahora era real. Lo que él no quiso obedecer, lo que él dijo que sí se iba a arrepentir, él dijo que sí se iba a poner a cuentas con Dios, pero no lo hizo. ¿Cuántos dicen, me arrepiento y le pido perdón al Señor, pero nada más de labios, no de corazón? A ellos le llama el Señor hipócritas. ¿Quién podrá engañar a nuestro amado Jesucristo? Ni el mismísimo diablo lo puede engañar, que es Satanás mentiroso y padre de mentiras. Mucho menos nosotros, que somos polvo, que somos carne únicamente. Nosotros no somos nada y nos pretendemos engañar al Señor. Cuando algo le promete, hermano o hermana, al Señor, cúmplalo. Limpie su vida, limpia tu alma, limpia todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Hermanos, cuando esas palabras se las dijo el Señor,
se las dijo, él retrocedió y se iba así de espalda para atrás y para atrás. Y otra vez se perdió en esa oscuridad terrible, en esas tinieblas. Y ya no lo volvió, me sacó el Señor otra vez de ahí. Hermanos, esto no es fácil predicarlo y testificarlo porque su familia este video lo va a ver. La familia del hermano pastor, este video también lo van a ver ellos. Y van a comprender muchas cosas. Él murió en adulterio. Nunca se arrepintió. Este siervo de Dios le dio el mensaje a tiempo. Murió en adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de Dios, lo dice la palabra. Él se casó una vez y tuvo un hijo. Y a los años se divorció y se volvió a casar por segunda vez y tuvo muchos hijos. Este hermano murió en adulterio, en fornicación, y se perdió su alma porque llegó la muerte, lo sorprendió el pecado y su alma fue arrojada al mismísimo infierno. Esto es palabra de Dios.